Esta semana vamos con el doctor Ronnie Joubert y el sentido de la historia. Ahí te acompaño a ir físicamente a los lugares que participaron en la Guerra de Independencia. Y las que nos identifican. Bienvenido. Gracias. Mi saludo. El gusto es mío, Fabio, tener la oportunidad, doctor, de reunirme contigo aquí. Joubert Huet. La verdad que la historia está ahí. Ahí hay parte de la historia. Gracias por acompañarnos y por darnos esta oportunidad, sobre todo del conocimiento. Gracias a ti por la distinción. A refrescar las memorias y también, ¿por qué no?, a reafirmar el porqué de lo sucedido. Así mismo es. Interesantísima la historia dominicana. Alguna parte la aprendimos en la escuela, otra en la universidad. Y cada vez cambia más porque se están descubriendo nuevos documentos y aparecen nuevas informaciones que permiten, Fabio, acabar de estructurar la historia dominicana. Y en este mes de la patria es importantísimo eso. Bueno, así mismo, estamos celebrando en este fin de semana próximo lo que es ya el fin de semana real para nosotros, lo que es el 177 aniversario de la independencia de la República. Así mismo. Pero muchos historiadores dicen de la última independencia. No, se ha discutido mucho porque hubo una primera declaración de independencia, si se quiere, en 1821, de parte de Núñez de Cáceres, que no fraguó. Luego vino la llamada independencia efímera. Efímera, porque solo duró alrededor de 2 meses. 2 meses y 9 días. Luego vino, 40 y tantos años después, la separación propiamente dicha, donde se declaró después la independencia como tal. Y luego, en el 61, tiempo después de habernos independizado, vino la anexión a España y hubo una nueva guerra que fue la guerra de la restauración de la independencia. Correcto. Que acabó en 1965. Pero la independencia propiamente dicha es la independencia del año 44, que dicho sea de paso, Fabio, no fue una independencia de ir a la Puerta del Conde y declarar la independencia de una nación. Fue un proceso de guerra que tomó 12 años, donde hubo 14 enfrentamientos entre 1844 y 1856. Y finalmente, algunas naciones como Estados Unidos, que comenzaba a ser el gran monstruo de la economía y de la hegemonía mundial, nos reconoce la independencia en 1884, aunque ya no habíamos independizado o había comenzado el proceso 40 años antes. Mira, interesante esa presentación ahí que tú le das a la etapa de la verdadera independencia. Oye, ¿por qué? Nosotros tenemos indefiniciones que lamentablemente es lo que yo siento que arrastramos en nuestros procesos históricos. Lo de la independencia efímera la realiza con un gran valor un hombre de la sociedad. De la alta sociedad. Un académico y intelectual también. Correcto. Había sido rector de la universidad. Entonces, en ese momento le faltó la parte política. Y quizás ahí se debe la no profundidad y el no apoyo de otros sectores que realmente no se identificaron. Así mismo es. Ahora, ¿contra quién era esa independencia? La primera declaración de independencia de 1821 de José Núñez de Cáceres era y estuvo condicionada en un hecho muy particular que se comenta poco. El país estaba en el periodo de la España boba, en una pobreza absoluta. Correcto. Donde España se desligó de la parte este de la isla por muchísimas razones, tal vez válidas para ellos y no para nosotros. Y en la línea fronteriza, un grupo encabezado por Amarante llamaba a comenzar a negociar con Haití para que hubiera alguna dinámica económica. Ese grupo encabezado por Amarante allá en las vecindades de Dajabón
estaba constituido por clase media y media baja y pobre. Y ese movimiento de medio negociar con Haití para dinamizar la economía llamó la atención de Núñez de Cáceres, y Núñez de Cáceres se ve precipitado a declarar esa independencia. Con dos agravantes. Uno que tú señalas, que no tuvo el respaldo local necesario por dos razones puntuales, y luego que el respaldo extranjero con el que él iba a contar de Bolívar no apareció. Resulta que en 1815, 6 años antes de la independencia declarada por Núñez de Cáceres, Bolívar está deprimido en Jamaica. Y Bolívar, con una dominicana que se llama Julia Covier, que lo cobijó y lo apoyó económicamente, llega al sur de Haití. Y ahí entra en contacto con Pétion, que maneja el sur de Haití en la República del Sur. Y Pétion, que era un hombre formado militarmente en Francia, un mulato de mucha talla, muy diferente a Cristóbal, el del norte, negocia con Bolívar un 2 de enero apoyarlo logísticamente, económicamente y militarmente para que Bolívar vuelva a Venezuela. Y eso se queda negociado y cerrado, y Bolívar parte 2 veces de Haití en 1816, una de Los Cayos, de donde vienen los Joubert, por cierto, y otra de las vecindades de Logante se llama, y de ahí viaja a las islas del Caribe, llega a los llanos en la parte este de Venezuela y vuelve y emprende una nueva campaña militar. Y eso selló un compromiso entre Bolívar y Pétion, de forma tal que cuando Núñez de Cáceres, 6 años después, le manda a su enviado Pineda, lo primero es que Bolívar no está en Caracas, está en Ecuador en una campaña. Y lo segundo es que el vicepresidente Páez no lo recibe, porque este hombre viene a solicitar cosas que yo no estoy autorizado a autorizarla o a cederla, y entonces no recibimos el apoyo de Venezuela. Y eso hace que haya una segunda razón, ahora no local, sino externa, de que Núñez de Cáceres no encuentre respaldo. No encontró respaldo local porque no organizó y precipitó la declaración de independencia, y tampoco contó con el apoyo extranjero, contando con Bolívar. Pero ya Bolívar había negociado con Pétion, que Pétion le daba toda esa logística y todo ese apoyo, siempre y cuando que el territorio conquistado en Sudamérica, él aboliera la esclavitud. Y eso estaba ya consumado. Y eso hace que el pobre José Núñez de Cáceres tenga al final que salir del país y termine como periodista y como redactor de información en un periódico en el norte de México. Y ahí se derrumba la independencia declarada en el 21, con todas aquellas limitaciones económicas. Boyer, el presidente haitiano, que había unificado el norte y el sur de Haití entre 1818 y 1820, decide entonces unificar la isla, en el entendido de que fue una invasión pacífica, pero donde él declaró en Puerto Príncipe, antes de salir y ante el Congreso, que venía como pacificador, pero que si alguien lo enfrentaba estaba dispuesto a hacer lo que hubiese que hacer, e invadió con un ejército, Fabio, de 18,000 personas. Por lo tanto, esa tercera invasión haitiana, que fue en 1822, que ha sido llamado pacífica, habrá sido pacífica porque no se peleó, pero él entró con un ejército de 18,000 personas. Y hay que decir el contexto de la historia de ese momento. Mientras que nosotros como país no llegábamos a 150,000 habitantes, Haití tenía más de 500,000 de habitantes. Claro que sí. Entonces, realmente y económicamente era mucho más fuerte. Muchísimo más. Haití llegó a ser, para 1790, la colonia más fuerte del planeta. La colonia más rica. Y para que tú tengas una idea, y el público que ve tu programa tenga esto claro, de Haití, no del Haití de ahora que son 28,000 kilómetros cuadrados, del Haití de ese entonces que eran 10,000 kilómetros menos, porque no han ido cogiendo parte del territorio y Trujillo le cedió otra parte, que solo eran 18,000 kilómetros cuadrados, que eso es básicamente el Valle de la Vega Real. De ahí salía el 40% del azúcar que se consumía en Europa, no en Francia, y el 60% del café. Entonces, para lograr esa producción agrícola tan violenta, lo que hicieron los colonos franceses fue traer negritos de la costa oeste de África,
Y esos negritos alcanzaron a ser, según algunos autores, más de 500,000 de esclavos, dirigidos solo por 30,000 blancos y mulatos, lo que hizo que aquel país tomara un auge económico, que ciudades como Nantes en Francia, que tú la conoces, se fundan producto de esa producción económica y de ese excedente de dinero de aquella colonia esclavizada de negros por parte de los blancos europeos. Que ha sido el daño histórico en Haití por su conformación. El ser esclavos, entonces eso no los dejó desarrollarse como sociedad. No se preparó una clase media alta, entonces, gobernante. Existían ese vacío de la capa media de una sociedad, nunca lo tuvo Haití. O sea, nunca pudo complementarlo. Los ricos, que eran los que dominaban, sí, los dueños de esas, las colonias y del desarrollo, y por otra parte, simplemente los esclavos. Los esclavos, la clase baja, que era un 89-90% de la población. Sí, había un 4 o 5 de mulatos y un 4 o 5 de blancos, que eran los que manejaban el estatus del momento. Esos blancos y los mulatos eran una especie de cojinete. Mientras querían ser blancos, los blancos lo tenían como un negocio de capa media, y mientras los negros querían ser mulatos, los mulatos no dejaban que los negros ascendiesen. Hasta que finalmente esa gente se revolteó. Sí. 150 años de abuso, de látigo, de 18 o 20 horas de trabajo, del 1 de enero al 1 de enero, sin respetar días de religión, ni días patrios, ni mucho menos, fue produciendo una indignación, y hasta con razón de parte de los esclavos, de esa clase negra oprimida. Y esa clase desencadenó una revolución negrista y racista. Hay que ver cómo terminó Boyer. Para matar blancos y mulatos. En la primera noche, en agosto del 1789-90, cuando Dottie Boukman declara el proceso de la independencia, esa noche se asume que a golpe de piedras y cuchillos mataron más de 5,000 personas. En un momento donde no habían medios de transportación. No estamos hablando de la guerra del Golfo Pérsico, que tú tiras una bomba y te lleva 50,000. Estamos hablando de enfrentamientos. No, y enfrentamientos directamente. Por eso inclusive, fíjate que el arma era una bayoneta, claro, que debajo tenía la punta, la lanza, exactamente, o sea, su cuchillo. Así mismo. O sea, porque era físico. Era enfrentamiento persona a persona. Persona a persona. Exactamente. No había una guerra de guerrillas, como dijo Mella. Eso fue el después aquí, pero allá, claro. Entonces, ¿qué pasa? Se queda esa población resentida, y hasta con razón. Y esa población que no ha formado una estructura social alta y política dirigencial con capacidad, enfrenta a Francia por diferentes razones, le gana a Francia y declara la República de Haití, primera república negra del planeta. Correcto. Pero la República de Haití, declarada en 1804, Fabio, tiene un problema, que es una república generada por un movimiento esclavo que abole la esclavitud, pero esa república está rodeada de territorio esclavista, porque Cuba, la parte este del territorio, que es la de nosotros y Puerto Rico, bajo el dominio español, cree en la esclavitud. Y los negros haitianos están permanentemente en la zozobra pensando que vía el territorio este de la isla de Santo Domingo va a haber una invasión de alguna potencia para restablecer la esclavitud. Que ha sido algo que siempre se ha apostado, a que una potencia sea la que tome la decisión. Por eso Haití, al día de hoy, todavía sigue reclamándole, tanto a Francia como al Canadá, que los asuman. Claro, pero siempre usándonos nosotros de cojinete y de monigotes, me excusan el término, porque cuando uno analiza quién debería cargar con Haití no son los dominicanos. No. Y los dominicanos es la nación que más ha apoyado a Haití. Bueno, por un tema de que lamentablemente tenemos la convivencia con ellos, sí, y al final somos los afectados. Cualquier decisión de ellos es a nosotros que nos afecta. Claro, cuando ellos intentan salir, la frontera es con nosotros. Efectivamente. Y en ese aspecto es un tema básico. Mira. Sí, lo mismo que hace el dominicano a Puerto Rico, a Nueva York, lo hacen ellos, con una diferencia, que para tú llegar a Puerto Rico, Nueva York, aunque te vayas ilegales, te legalizan después. Aquí entran ilegales y se quedan ilegales. Y eso genera otras cosas también.
ya el pueblo tenía otra Y posición. más conocimiento. Porque fíjate qué pasa, Fabio, en el proceso. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Realmente esta introducción para mí es una enseñanza, porque esa parte de la historia es una parte muy oscura, Sí. muy poco dominada, pero también yo digo reservada hasta para el conocimiento. Y es básica para poder entender lo que sucedió luego y cómo fue el contexto ya de la incidencia de Duarte con el conocimiento y la capacidad política, Claro. que fue lo que le faltó a Núñez de Cáceres. Sí, sí. Había más tiempo, más madurez, ya el pueblo tenía otra posición. Y más conocimiento. Porque fíjate qué pasa, Fabio, en el proceso, que yo lo he estudiado bastante. El pueblo se va indignando. Primero vienen esas invasiones haitianas. Esas invasiones haitianas no solo fueron agresivas, abusadoras y sangrientas, que lo fueron. Aparte de eso, que cuando dominaron aquí, cuando por ejemplo Toussaint dejó a su hermano, o cuando Dessalines quiso implementar su gobierno aquí, que por suerte no pudo, y cuando Boyer ya entró 15 años después, los dominicanos o criollos pasamos a un segundo plano. Toda la empleomanía gubernamental es haitiana, pero en la era de Francia, de 1802 a 1809, toda la empleomanía del gobierno y los que podían negociar con el exterior eran francesas. Por lo tanto, los dominicanos tuvieron relegados a un segundo plano. Y en la otra etapa, que es la etapa de la España boba, de 1808 a 1821, antes de Núñez de Cáceres, aunque la economía estaba muy colapsada y prácticamente no había ni siquiera nómina pública, los que trabajaban para el Estado también eran españoles. Y los criollos se fueron resintiendo de, estando en su lugar, estar en segundo plano. No podían negociar, no podían cultivar para su beneficio, sino todo era para otro. Y otro no local, sino otro extranjero. Y eso fue sumando, yo te diría que indignación, para no usar una palabra más fea. ¿Y qué pasa? Que con el movimiento que toma la parte este de Santo Domingo bajo el poder de Boyer y con el decreto del servicio militar obligatorio, todos los jóvenes de este lado de la isla entran a la milicia. Y eso hace que no haya disponibilidad de juventud para la universidad. Y la universidad se tiene que cerrar. Algunos dicen que la cerró Haití, otros que hubo que cerrarla. La razón que fuere, Fabio, la universidad cierra. Y entonces la clase media o media alta de ese entonces comienza a viajar fuera del país, fuera del territorio, y a ver otras cosas. Y dentro de esa clase media aparece Juan Pablo Duarte, que el papá, que tenía un negocio chiquitito en la Tarazana, de orden ferretero, ¿no? Podía pagarle uno que otro viaje. Entonces Duarte ya llega para finales de los 1829 a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia y a España, y finalmente vive un año y pico en Barcelona y ve todo aquel proceso post-napoleónico. Que es donde realmente él concibe. Que es donde coincide parte del plan. ¿Cuándo se independiza, Fabio, Latinoamérica completa? De 1802, 1803 a 1825, 1826, que es el periodo donde nosotros estamos bajo dominación francesa, bajo dominación española y bajo dominación haitiana. Y todos estos muchachos jóvenes comienzan a recibir otra formación. Y ahí viene el gran cambio, por eso la década del 30, 1830, es la década que todos estos muchachos trinitarios comienzan a conspirar. ¿Pero a conspirar con quién? Bajo el apoyo de la Iglesia Católica. Porque este era un pueblo eminentemente católico-cristiano y los vecinos de al lado que nos manejaron durante 22 años tenían una religión que rozaba con la creencia de uno. Y hay dos cosas que unifican a los pueblos: la lengua y la religión. Y sin embargo, Y teníamos choque con las dos. con las dos. Y eso también sumó. Y estos muchachos que vienen de Europa con buenas ideas,
ideas revolucionarias. A mí el término no me gusta porque suena a otra cosa, pero eran liberales, no eran continuistas, ¿no? Entonces ya comienzan a concebir la sociedad, la política y la economía de otra manera. Y eso es lo que comienza a generar el inicio del cambio. ¿Hacia dónde nosotros podemos decir que esa lucha, por su indefinición, y me excusa que yo todavía la trato de esa forma, Sí. su indefinición y la forma como ha sido llevada, tratada, contada, y como nos han involucrado a todos nosotros, se percibe más una lucha de raza, de un tema social, que un tema de independencia y de libertad institucional entre Haití y República Dominicana? El acusarnos de racismo ha sido la gran bandera para que nosotros siempre estemos abajo. No solo los vecinos del oeste, donde yo tengo grandes amigos, sino de los organismos internacionales. Nosotros no declaramos una revolución racista, Haití sí. Nosotros vivimos en un esquema con una religión imperante católica, igual que el resto de la América hispana. Haití tiene otra. Nosotros nos establecimos... La esclavitud aquí no fue... Nosotros, y ahí va yo, una esclavitud muy light, siendo esclavitud. Sí. ¿Por qué? Porque la parte este del territorio de la isla era atera. Y tú puedes tener un hato frutal, un hato de cultivo con 6 o 7 esclavos. Pero tú no vas a tener un sembrío cañero con 6 o 7 esclavos. Por lo tanto, desde la cantidad de esclavos por unidad de producción y luego desde el trato de ese amo con el esclavo y con su descendencia fue absolutamente distinto. Fíjate que en Santo Domingo, y yo lo tengo eso en estadísticas, en la parte este de la isla de Santo Domingo, que es lo que hoy es República Dominicana, tú tenías hatos ganaderos donde el amo tenía 8 esclavos. O tú tenías hatos ganaderos con frutales donde el amo tenía 22 esclavos. Fabio, el que tiene 8 personas bajo su dependencia, por más hijo de aquello que sea, tiene un trato diferente para con él que cuando tú tienes 500 personas y bajo llega a compenetrarse con esa persona. La esclavitud en el lado de Santo Domingo, vuelvo y lo aclaro, siendo esclavitud, no es que no había esclavitud, llevaba a que el esclavo viviera en la finca del amo y que los hijos de los esclavos jugaran y comieran con los hijos de los amos. De ahí nace el término el criado. Tu mamá tenía en su casa una criada, ahora son nanas. Era una criada porque para esa época se criaban en la casa. Donde Moró de Saint-Méry, que es de ascendencia francesa y vivió en Haití, vivió aquí, que es el que más ha escrito sobre esa época, dice que de él, que no es dominicano, sino de ascendencia francesa y vivió en Haití muchos años y luego vivió aquí, que se quedó sorprendido con el tipo de esclavitud que había aquí, que se quedó sorprendido con ver cómo los hijos de los esclavos compartían y comían con los hijos de los amos del lado este de la isla. Por lo tanto, aquí no se dio resentimiento racial. Pero todavía al día de hoy no lo tenemos. Los de haitianos ningún conviven. tipo, de ningún tipo. Fíjate, nuestra revolución es una revolución de independencia o de separación, donde hay negros. Uno de los 3 padres de la patria es un negro. Aunque en los libros lo pintan y lo aclaran, es un negro. Lo matizan con uno de aquel lado no. De aquel lado la revolución, no lo digo yo, lo dice la Constitución, o lo decía, ya ahora se lo cambiaron. Lo dice la Constitución. Cuando se concibe la Constitución desde Salín, el ciudadano haitiano es consignado en la Constitución, no como ciudadano haitiano, sino como negro. ¿Por qué? Porque eso lo diferenciaba de los blancos no, y la base de la esclavitud. Y de ahí viene el movimiento revolucionario. Entonces, el decir que en esta parte de la isla somos abusadores y somos racistas es una falta de respeto para el pueblo dominicano. Y esto es bueno aclararlo, para que esa es la parte que uno quiere siempre sustentar y que la gente conozca, para que sepa defenderla. Claro que sí. Porque nosotros hemos sido tolerantes inclusive en la forma. Muy tolerantes. Me dice un gran historiador, me reservo el nombre, por respeto a él,
Me dijo el viernes antepasado que tengo una... Ronnie, yo no soy anti-haitiano, yo lo que soy es pro-dominicano. Y ahí es donde viene el juego de las acusaciones y de querernos tildar de cosas que no somos. Yo como dominicano no estoy en contra de nadie. Yo estoy en contra de los ilegales en este país. Sean del vecino país, sean de Venezuela o sean los italianos que vienen a Boca Chica, todos sabemos a qué. Sí. De los ilegales, porque cuando toda mi familia se fue a estudiar fuera y vivimos fuera, no fuimos legales, cumpliendo con las leyes y sin irrespetar a nadie. Y siempre nos han exigido, Y donde siempre- quiera que hemos llegado como dominicanos. Y siempre hemos cumplido. Hemos tenido y que no cumplir. tiramos basura en la calle. Sí. Entonces, ni nos hacemos pipí en los símbolos patrios de nadie. Entonces, eso es una de las cosas que hay que delimitar. Conocer la historia para cuando nos quieran engañar. No. Eso no es así. La historia es esta. Bueno, La historia es esta. y nosotros vamos, pero vamos a seguir después de esta pausa con esa parte de la historia que es la que realmente nos sustenta a nosotros y nos deja ser dominicanos. La bandera. Pero Signo de respeto y de poder, que hay que respetarlo. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. bueno, señores, gracias por continuar con nosotros y de verdad, gracias, doctor Ronnie Joubert, por darnos esta oportunidad de hablar con esa amplitud y con esa firmeza del Gracias. sentido de nosotros. Era ahí la historia de nuestro país, el Palacio Nacional, Palacio la Nacional. bandera. Pero Signo de respeto y de poder, que hay que respetarlo. dentro de todas las cosas que nosotros vemos en el sentido de nuestra historia, también nosotros tenemos negros. Pero Aquí, claro aquí que hay sí. zonas específicas donde la raza predominante es la raza negra. Pero es que el dominicano está conformado por un híbrido producto de la mezcla de muy pocos aborígenes, se estima que solo un 4% de carga genética aborigen existe hoy, y de negros que vinieron de África y de blancos que vinieron de Europa. Y la mezcla de esas tres etnias es la mezcla que da como producto final al dominicano. Fíjate qué pocos racistas somos nosotros, que los negros que vinieron a Samaná, que trajo Boyer en 1824, Los ingleses. cuando la dominación haitiana de ascendencia medio inglesoidea, Porque venían de las son islas. orgullo para nosotros. Sí. Porque venían de No, las no, islas. esos vinieron de Filadelfia, de Washington y New Jersey. Es correcto. Se establecieron ahí en 1824 y son un orgullo para los dominicanos, los americanos de Samaná, donde sus comidas, sus costumbres las emulamos y las copiamos. Ahí es donde aparecen los Davis. Exacto. Por eso el tema del idioma también. Exactamente. Porque esos fueron negros libertos que se fueron del sur al norte y comenzaron a hacer una carga para Estados Unidos. Y excúsame un segundito ahí. Sí. A hacer una acotación. El punto religioso en Samaná, lo que predomina no es la iglesia católica. No. Ellos tienen su propia Sí. cultura Sí, religiosa. señor. Es una iglesia protestante, donde tienen su chorcha que tú conoces y donde toda esa gente se integró después de unos años a la comunidad de Samaná, a la educación, pusieron escuelas, sembraron, hacían embarcaciones para salir a pescar, cuidan enfermos. Y esos son americanos o negros, que es el tema que estamos hablando, de los cuales estamos orgullosos. Pero 60 años después vinieron de las islas de Kitts and Nevis y demás, también unos ingleses con su religión particular, que fueron los cocolos de San Pedro. Eso fue a San Pedro. Y todos estamos orgullosos de los cocolos de San Pedro, de su comida, de sus hábitos, de sus costumbres, de su religión, y hemos vivido en paz. Entonces, no hay argumento alguno por el que se le pueda señalar al pueblo dominicano, y menos en foros internacionales, de ser racistas. Eso es uno de los elementos que se ha usado, Fabio, para querer neutralizar a uno. Pero los hechos están ahí. Los hechos están ahí. Y nuestra conducta cívica.
y nuestra conducta cívica. Yo creo que eso es el elemento primordial que nos destaca a nosotros y nos deja asumir el papel que realmente representamos. Este es un pueblo que recibe a todo el mundo con los brazos abiertos, un pueblo que no distingue ni religiones, ni colores, aceptamos ni costumbres, la diferencia de las etnias. como no aceptan en otros sitios que se quejan. Así es. Ahí es donde realmente nosotros podemos y teniendo un sistema sanitario muy superior a los vecinos del oeste, nosotros nunca hemos cerrado fronteras. No. Y hemos recibido eso en años recientes. Sí. Entonces hay cosas que hay que ponerle en su justo lugar. Y hay muchos males que están en el oeste, que tiene Haití, que lamentablemente no son ni siquiera males creados por la ciudadanía. Es su origen. Sí. Ese origen que tuvo de la conformación social es la que lamentablemente se le ha predominado y le ha mantenido las costumbres y culturas. Porque entonces, se han quedado muy arraigados a sus costumbres. Y ellos tienen el derecho, ¿eh? Sí. No, pero no tuvieron transformación. No tuvieron Hoy predomina en Haití pero esa clase baja. ¿Por qué? Porque la clase alta que tenía cierto nivel de conocimiento y que pudo haber cambiado, como no había formación académica, migró. Porque la gran mayoría no eran locales. No eran locales. Eran colonos que estaban ahí. Cuando aquello se complicó, se fueron. Sí. Lo mismo que pasó aquí con España. Lo que pasa es que aquí se creó ya un perfil del criollo con otras miradas y con otras metas. El mismo desarrollo académico nuestro es el que ha sustentado el desarrollo de nuestro país. Claro que sí. Y realmente, este es un pueblo de gente preparada. Sí. Aquí hay profesionales y con técnicos intenciones de avanzar, de desarrollarse. Como uno dice, tirado para adelante. Tirando para adelante, eso es cierto. Mira, ¿qué parte de la historia tú entiendes que a nosotros no se nos ha contado en cuanto a lo que fue la independencia ya de 1844? Mira, yo creo, y como voy permanentemente a la Academia de la Historia, y Bernardo Vega y su directiva pues me hicieron el honor de nombrarme colaborador de esa institución, me doy cuenta, recuérdate que yo soy odontólogo, no soy dentista, sí. Me doy cuenta que se están concibiendo muchos documentos, que se están encontrando muchos documentos y la historia se está un poco reescribiendo y se está ahora evaluando, Fabio, desde ponerse allá en el contexto de lo que ocurría en ese momento. Y mucha de la historia se le está pasando la mano. No es que no conozcamos o sí conozcamos, ahora hay mucho más acceso a la información, lo que encuentra cualquier historiador que publica, pues ya le llega a la gente, la historia se está enseñando de otra forma, con charlas, con imágenes, con videos, tú entras a cualquier medio de comunicación y encuentras a los grandes historiadores dando información, y creo que eso es parte de lo que ha cambiado, de que la historia le está llegando más fácil a la gente, más potable. Y la gente le está poniendo atención. ¿Tú sientes que la gente se motiva? Yo creo que los que estamos motivados con la historia somos los que ya estamos en la adultez. He conversado y he discutido con algunos historiadores de verdad, como yo llamo, porque yo lo que soy es odontólogo, y hay la buena voluntad de hacer un cambio en la instrucción de los datos históricos. Sin embargo, hay algunos libros que no sé si en este año, post pandemia se está usando, pero pre pandemia se estaba usando, donde había más fotografías, más dibujos y más información sobre Haití que sobre República Dominicana, en un texto de historia dominicana. Eso tiene que ser revisado. En ningún texto de historia norteamericana hay más información de Canadá que de Estados Unidos. Entonces, eso tiene que ser revisado también. Y te hago esa pregunta tan directa porque siento que la historia no está bien contada. Recuérdate, en el Fabio, aspecto de que todavía, hasta inclusive a lo que le llamamos la historia contemporánea, nosotros protegemos sectores. Sí. Y eso no está bien. Por eso la historia debe contarse después de algunas décadas, donde no haya nadie que proteger. O que la escriban
los que no participaron en la misma. Pero tenemos que meter en el paquete, Fabio, y ubicarnos en la época. Desde el momento del proceso de independencia hasta 50, 60 años, la documentación era muy ligera, muy banal, no se archivaba. No había, tú te casabas y el que tenía el acta de matrimonio tuyo era un cura, y si su iglesia se quemaba, se perdía. Entonces, se quedó mucha información histórica por ahí suelta, que ahora los grandes investigadores de historia la están encontrando y la están ensamblando. Y eso hace darle un poquito de una nueva cara a la historia. Evidentemente hubo cosas que se contaron dentro de la fantasía. Uno de los datos de historia que a ti te enseñaron en el colegio fue que corrimos los haitianos a pie desde Santiago hasta la frontera. Pero mira, en un carro tú te cansas, imagínate. Entonces, se le dio también un poquito de pintura artística para disfrazarla y hacerla más llamativa. Y eso desvirtúa ciertas cosas. Sí, porque le hace perder credibilidad. Le hace perder credibilidad, peso, precisión, documentación, fechas, coherencias en los datos, porque desde que tú te vas un poco al arte, ya ahí la imaginación crea lo que fuere. Y entonces, eso también se está revisando. La participación también. Claro. Yo siento que hay un exceso de protagonismo en 5 figuras, pero no realmente, no es que no hayan sido los principales, pero también hay otras figuras que acompañaron y que se tienen que considerar y valorar. Figuras insignes. Miren, la batalla de Santiago, de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, Fabio, participaron 3 personas: Inver, el de la Sierra y el general López. El general José López, nadie sabe quién es. No. En Santiago había una avenida que se llamaba José López, y en un gobierno determinado y un síndico determinado no sabía quién era, le quitó el nombre y le puso el nombre de un presidente de la República. Entonces, José López fue el que manejó uno de los 3 fuertes de la batalla más importante de la historia de nosotros, que fue la de Santiago. Independientemente de los del sur se quieran poner guapos, la batalla de Santiago fue más importante que la del 19 de marzo, aunque las dos fueron muy importantes. Y uno de los 3 puntos de defensa lo manejó López, y la gente no sabe quién es José López. En la batalla del sur aparecen Lucas Díaz, aparece Francisco Soñé y una serie de próceres que se tiraron de frente a defendernos contra Haití. Y nosotros apenas sabemos de Santana y de Luperón y de Duvergé. Entonces, esa es otra parte de la historia que tiene que comenzarse a revisar. Aparte de las grandes figuras, también comenzar a resaltar las figuras importantes que se van quedando atrás. Y los actos, realmente, cómo ellos fueron involucrándose y cuáles fueron sus determinaciones. Oh, sí. Porque eran momentos difíciles, eran momentos de gran confusión entre inclusive quién era el rector en sí. Pero porque claro que sí. Entre los haitianos y los españoles había una ambivalencia para el dominicano. El dominicano no sabía. Y fíjate que dentro de la misma historia, luego se separan cuando Mella se queda hacia un bando, pero Sánchez se va con Báez. Ahí viene una separación que hoy se siente en el trato que se le quiere dar cuando se resalta que es uno de los 3 padres de la patria. Sí, claro. Fíjate que a los 3 no se valoran de manera igual. Y de hecho, mucha de la gente del primer movimiento independentista, ahí en el 44, que estaban en un bando, se cambian al otro. No solo Sánchez y Mella, como tú estás bien señalando, sino otros que dicen, bueno, la cosa va por aquí o la cosa no va por aquí. Y uno que te dice, bueno, pero este era conservador y terminó de aquel lado, porque las cosas no estaban definidas, se fueron articulando en el camino. Es importante que los que ven tu programa sepan que la figura de Juan Pablo Duarte deja de tener vigencia en la historia dominicana del año 1845 a 1864. Sí. Duarte se va a España y Duarte no figura hasta que el historiador nacional, que justamente estamos corriendo por la calle que lleva su nombre, José Gabriel García, rescata la figura de Duarte. Que es la época de Santana. Bueno, es la época de Santana, de Báez y de toda esta gente, y como Duarte se va a España,
o fue sacado a la brava Sí, y declarado sí. en contra de la nación por Santana justamente. Duarte se queda en Venezuela, dicen que tuvo relaciones con los liberales de allá, tratando de armar algo y no pudo. Y Duarte desaparece de la historia. Una cosa que te lo cuentan y tú dices, ¿cómo va a ser? Pero no es el padre de la patria. 20 años desapareció de la historia y a final del siglo XIX es que este historiador lo rescata. Porque la gente iba de un lado, la gente iba de otro, viendo hacia dónde. De los primeros conformadores de los, digamos que del bloque separatista, donde habían conservadores y liberales, los liberales eran los trinitarios y los conservadores eran los anexionistas, si se quiere, o los que querían protectorado de algún sitio, uno ve cómo se cambian de bando, de acuerdo hacia donde va la brújula. Y desde ahí nuestros orígenes políticos De siempre tantos brincos. han sido De tantos brincos. de brincos de un lado a otro. Como diría un profesor mío en odontología, de tantos tránsfugas. Es así. Sí, es así. no, y también ese poco valor que en el momento se le define a la figura de esos tres padres de la patria, también yo siento que es lo que ha ido llevándose de una generación tras otra a que se le vaya perdiendo interés Sí, y respeto a la vez a esos símbolos que nosotros sí. tenemos y que debemos cada día aunar y aupar mucho más. Mientras uno no conciba la historia como parte de la formación de uno y como parte del proceso de entender quién es uno, dónde está y qué le pertenece, vamos a estar así. Cuando tú comienzas a entender qué hicieron la gente, qué te dejaron, que esto es tuyo y de todos, no que todos tenemos los mismos derechos, Fabio. No, No. no. Yo estoy de acuerdo ahí. Cada cual se Todos, gana. todos no tenemos los mismos derechos porque todos no cumplimos con los El mismos que deberes. tiene derecho es el que cumple, el que no cumple no tiene derecho. Y Si usted no después vienen cumple los con sus deberes, intermedios. no tiene. Claro que sí. La excusa de no reconocer sus deberes para incumplir con los derechos, estamos equivocados. Así eso es muy cómodo. Oh, no, yo no voy a Muy hacer cómodo. esto porque a mí no... Porque como el otro no lo hace, no, bueno, ahí estamos. No, esto y es yo no así. pago impuestos porque los que están en el gobierno se cogen el dinero. Bueno, pero Y como aquel se parqueó mal, yo también me voy a subir a la acera. No, eso no es. la Esas son conducta excusas. que es parte también del fracaso de nuestro con las mismas autoridades en sentido general. Sí, sí. Porque todo el mundo quiere exigirle al otro y nadie quiere cumplir. Pero así no se puede. No es que seamos santos, pero así no se puede. No, eso no es un país, eso no es Y no ser ciudadano. no reconocer el esfuerzo del otro, no respetar al otro. No, eso no. Las naciones que admiramos, que son civilizadas, hacen lo que tienen que hacer. Sí. Reconocer el esfuerzo del otro, reconocer que el otro cumple la ley, meter en cajón al que está fuera de línea. Yo digo, para decirlo elegante, el sentido de autoridad siempre debe ser expresado. Ah, sí. A mí, que no me jueguen con otra cosa. Es verdad. El sentido de autoridad debe ser expresado. Así mismo es. Así que, si usted Tiene que no ser lo hace, expresado y respetado, a la buena o a la mala. Ya. Si no, no hay orden. Hasta la puerta del Conde, porque de aquí hacia allá, todo esto ya era campo. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Bueno, nosotros estamos aquí reconstruyendo esta parte de la historia y estamos llegando a lo que es De la la misericordia. En la puerta de la misericordia es justamente donde viene un grupo, según algunos historiadores, de 20, 30 personas, según otros de 200, 300 personas, y se lanza o se tira el famoso trabucazo de Mella. ¡Separación! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva! Que es el inicio de la declaración de la independencia. que aquí está la figura de Mella. Ahí está la figura de Mella, quien es justamente el responsable de esto,
ese 27 de febrero, serían las 10 y algo de la noche. Sánchez no estuvo porque Sánchez estaba escondido, y en la esquina donde Sánchez estaba escondido había, Fabio, un grupo de haitianos, de militares, jugando dominó, y Sánchez no podía salir. Y luego de aquí se desplazan hacia la Puerta del Conde. Por lo tanto, el que llega aquí junto con Jiménez y otros más es Ramón Mella. Y luego se desplazan a eso de las 11 de la noche a la Puerta del Conde, donde se siguen sumando dominicanos o criollos del área, y entonces se iza la bandera dominicana por primera vez, ahí sí por parte de Sánchez. Que siempre ha existido algo, una confusión con el nombre de Mella. Sí. Matías Ramón Mella, Sí. y Ramón Matías Mella. Realmente es Ramón Matías Mella. De hecho, todos los documentos de él están firmados como Ramón Mella o R. Mella. El Matías es el segundo nombre. Y con Sánchez, que es Francisco del Rosario Sánchez, Sánchez es hijo fuera del matrimonio. Y la mamá de Sánchez se llama Olaya del Rosario. Entonces él le ponen del Rosario, como se hace todavía, el apellido de la mamá. Luego se casan los papás y se le pone el Sánchez de segundo. Pero él es Francisco Sánchez del Rosario. Si tiene un segundo nombre que es del Rosario, que no lo creo, no es el que figura en los documentos. Ese del Rosario que figura es el apellido materno. Entonces él se llama Francisco Sánchez del Rosario, pero se le quedó como Francisco del Rosario Sánchez, poniendo el apellido de la mamá por delante del papá. Que dicho sea de paso, ese viejo Sánchez es por quien Santana entra a apoyar a Duarte cuando lo va a buscar al Ceibo. Santana era un terrateniente importante y le cuidaba algunas propiedades al papá de Sánchez, quien participa en 1824-25 en el levantamiento de los Alcarrizos, cuando están los haitianos aquí. Un levantamiento también dirigido por un cura de la Iglesia Católica, de ahí de San Carlos, había un levantamiento. Y Santana, cuando va a entrar en el movimiento, que Duarte lo va a buscar y no lo encuentra, estaba en el campo y habla con Ramón, su hermano, le dice: solo entro porque el papá de Sánchez es mi amigo. Y estaban en el mismo bando. Terminaron en dos aceras muy diferentes. Muy diferentes. Esa es la historia. Bueno, de verdad, vamos ahora aquí, en la Puerta de la Misericordia. Que dicho sea de paso, para los amigos que están viendo, recuérdense que esta es la muralla oeste de la ciudad de Santo Domingo, que tenía 3 puertas, y esta es la puerta sur. Esa puerta se cerraba, igual que la Puerta del Conde y una más pequeñita que había más allá, en la noche, y la ciudad quedaba amurallada como una fortaleza. De ahí viene el término siempre, la ciudad amurallada de Santo Domingo. Esta es la muralla oeste, que se extiende del Malecón hasta los Bomberos, donde uno puede ver y la Puerta del Conde. Desde los Bomberos hasta Santa Bárbara, que es donde está la fuente, allá camino a Borojol, hay una muralla que está por dentro de alguna de las tiendas que están ahí, que es la muralla norte. Y la muralla este de Santo Domingo es la que vemos que mira el río Sama. Y finalmente la muralla sur es la que está frente a Montesino. En la Plaza España. Esa es la muralla. Entonces, toda la muralla tenía a cada cierta distancia estaciones militares. Y cuando declaran aquí en la Puerta de la Misericordia la independencia, el plan era tomar toda la muralla de Santo Domingo, todos esos puestos militares, la fortaleza Osama, que se llamaba la fuerza en ese entonces, y tomar el puerto, Fabio, para que no pudiera haber suministro náutico de comida, municiones y militares de Haití, y poder tomar el control de la ciudad de Santo Domingo. O sea, fue todo preparado. Fue un plan estructurado totalmente. Sí. Y en cuanto a la ciudad, por eso muchas veces se habla también de la ciudad intramuros. Intramuros, dentro de los muros. Dentro de los muros, de la muralla. Sí. Exactamente. Bueno, vamos a ver cómo se mantiene o cuál es realmente el mantenimiento que se le da a este espacio histórico, pero sobre todo que representa lo que fue la independencia. El punto de partida de la República Dominicana. Así mismo es. Vamos.
Evidentemente toda esta parte de la ciudad está siendo ahora Mira cómo está el nombre aquí. Primero está el Matías. Ramón Matías Mella. Pero hay documentos justamente del presidente actual de la Comisión de Efemérides Patria, que es Juan Daniel Balcácer, que dice que es Ramón, y así aparece, Ramón Mella, Ramón, o R. Mella, en los documentos oficiales. Son de las cosas que tienen que revisarse y mantenerse, sí. porque desde ahí empiezan las confusiones y el poco interés entonces, poco valor que se le da a toda esa importante información. Vamos a ver del otro lado, nos imaginamos que en este lado fue. Aquí fue la declaración y se fueron por lo que hoy es la Palo Hincado, que era un camino apisonado para coches, no habían autos ni nada. Sí. Hasta la Puerta del Conde, porque de aquí hacia allá todo esto ya era campo. De hecho, el Parque Independencia era la sabana de la ciudad y todo el ganado se dejaba ahí en la noche, se cerraba y la gente dormía adentro. De verdad que son espacios que uno quisiera verlos más protegidos. Esa es una muralla, Fabio, de 1570, 1580. 1580 creo que es fue. El límite oeste de la ciudad de Santo Domingo. Y la cerraban, tú sabes por qué, ¿no? Para los piratas y los corsarios. Correcto. Y al muelle, y eso se ve en La Habana hoy día, le cruzan una cadena en la boca del río para que en la noche no entre ninguna embarcación. Recuerda que se hizo un revestimiento a estas estructuras. Bueno, en el siglo XX, para modernizar la ciudad, taparon todas las ruinas, o la gran mayoría de las ruinas. Muchas de esas casas que tú ves ahí, y lo vamos a ver en algunas esquinas de Ciudad Colonial, donde están todos esos bares bonitos, tú te das cuenta que en la esquina le han quitado el pañete y aparece la estructura primaria. Quisieron modernizarla y se llevaron parte de la historia. Bueno, de verdad que... Es lo que te decía, una garita militar, porque habían zonas militares alrededor de la ciudad. Señores, hay que pasear, aunque sea los domingos. Ah, sí. La gente debe salir y conocer y caminar. Y lindísimo. Hay muchísimas zonas peatonales por aquí. Realmente esto es una zona que debería de ser peatonal para poder, o sea, para tú apreciarla. Sí. Para tú apreciarla tienes que venir a caminarla. Aunque yo no sé de política, ni soy político, ni entiendo la política, sí sé que están hace varios años diseñando de que uno se pueda movilizar incluso en cosas tipo carritos de golf y elementos de ese tipo. No, se está rescatando toda la zona colonial. Se está rescatando, tienen años en eso. Sí, y es importante. Han ido lento, pero se está rescatando desde el 92, cuando el 5º centenario. Hay un plan que se ha venido ejecutando. Se comenzó todo el proceso. Sí. Bueno, señores, vamos nosotros a decir que este es el sentido de nuestra historia. Vamos a agradecer al doctor Ronnie Joubert Huet, que tal y como él dijo, odontólogo, pero no es un tema de odontología, es de tu compromiso y de verdad ese valor que tú has tenido de ayudar a reconstruir e informarnos y también apoyarnos en ese conocimiento. Hay que seguírtelo agradeciendo y reconociendo. No, yo creo que es una obligación que debe tener todo el dominicano de conocer un poquito su historia. Sí, para también poder decir nosotros que cuando nos expresamos y buscamos la forma de encontrar por lo menos el apoyo del ciudadano, es pensando en todo eso que sucedió, que realmente, aunque físicamente no estemos, nosotros tenemos que valorar. El valor de la historia es lo que realmente nos hace ser dominicanos. Y defenderlo de nosotros. Así es. Bueno, vamos.